Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Hay un tema que nosotros les hemos ido dando continuidad porque en un momento estuvo bastante álgido y que generó bastante preocupación y que tenía relación con el consumo de drogas de conductores del transporte público, lo que motivó también a que se hiciera una instancia de convenio entre Senda y también los que son los operadores también de estos servicios licitados acá en la región del Biobío para poder también tratar y enfrentar también esta problemática. Recordemos que en distintos hechos durante el último año, desde el punto de vista de algún accidente o de algún control aleatorio, se había detectado entonces que estos conductores estaban bajo este consumo y es en ese contexto que es un trabajo que se ha estado haciendo también bastante permanente desde el punto de vista de este compromiso, donde ya lo que se informó de parte de Senda es que 6 empresas del transporte público del Gran Concepción se han incorporado al programa de prevención del consumo de drogas y alcohol en espacios laborales, que por supuesto es lo que permite además generar estrategias preventivas adaptadas obviamente a la realidad de cada organización. Así que para hablar acerca de este tema estamos aquí en el estudio con el director de Senda Biobío, Byron Martínez, a quien le agradecemos por supuesto que esté acá con nosotros. ¿Cómo está, director? Muy buenos días. Bienvenido. Muy buenos días, Ángela, Leslie. Siempre es un agrado estar aquí, así que gracias. Qué bueno. Por recibirnos. Sí. Bueno, nos adelantaba que teníamos buenas noticias con respecto a este tema. Yo lo comentaba que en algún momento fue un punto crítico desde el punto de vista de que se habían detectado casos, se había básicamente también dado a entender que estos no eran hechos aislados, sino que lamentablemente había un consumo de drogas en conductores del transporte público acá en el Gran Concepción. Pero trae buenas noticias con respecto a este tema. Sí, claro, o sea, hacíamos la reflexión del 15 de mayo del año pasado, cuando se dio este lamentable accidente protagonizó una línea de Chiguayante en el paso superior de Chiguayante, que fue terrible, fallecieron 3 personas. Y de ahí en adelante hubo una verdadera toma de conciencia, porque ya habían habido accidentes complejos, como el de San Pedro, que fue mucho más grave. Pero no había tomado conciencia yo creo que la alta dirección de las líneas de transporte de que esto tenía que verse, porque finalmente lo cuantificaron en que ese accidente les va a costar al empresario 150 millones de pesos. Desde ahí, desde entenderlo desde ahí, que ningún seguro le va a correr, hasta la seguridad efectiva, hasta entender que en realidad el servicio tiene que ser de calidad y uno de los elementos de calidad principales es que los conductores estén bajo sus 5 sentidos manejando. Y ahí en adelante se dio una aposta entre la Dirección del Trabajo, la Seremía de Transporte, por cierto, y nosotros, de poder armar ciertas acciones con los transportistas, pero también a través del programa Tolerancia Cero, intensificar el control a este público particular de conductores. En ese camino, hasta el año pasado teníamos 16 conductores con positividad, principalmente cocaína. Hoy día solo tenemos 1, que fue en enero. Entonces, y no es que se hayan dejado hacer los controles, sino que efectivamente los narcotés están casi, no exclusivos, pero la gran mayoría se le hacen a conductores de la locomoción colectiva. Pero también esto obedece a que tenemos alrededor de 3 empresas que están haciendo controles aleatorios en sus terminales, que es lo ideal. Porque lo importante es que el conductor no salga del terminal. Claro. Y otros exámenes preocupacionales. Entonces, o sea, vino para quedarse. Y va avanzando día a día la temática del control interno, pero también del cuidado del transporte público, de estos 700.000 viajes diarios de personas que confían en el transporte público y que le entregan su vida a una micro, así de simple. Director, en ese aspecto, como usted menciona, es fundamental finalmente el compromiso que tengan los transportistas, los dueños de las líneas, quienes operan. Hoy día no es menos cierto que a través de los perímetros de exclusión han mejorado muchísimo las condiciones laborales de quienes se dedican a esto, que finalmente es un trabajo de alto riesgo, porque como usted dice, no es solo el conductor con su micro, sino que es el conductor con su micro y
un sinfín de personas que hoy día esperan llegar de un punto a otro enteros. ¿Cómo ha visto usted justamente ese refuerzo? Porque el hecho de que ya estén haciendo estos controles, a lo mejor antes de que salgan a trabajar, me imagino que abre la posibilidad para que también haya un sinfín de mejoras en detectar otras cosas, porque, claro, hablamos de drogas, pero también la idea es que el conductor esté descansado, que esté lo mejor posible para enfrentar esta labor. O sea, esto también viene avanzando en una política de Estado, que por ejemplo el tema del recaudo electrónico lo que va a obligar y lo que va a facilitar es que el conductor no tenga que manejar plata. Y que se dedique solo a conducir. Así Claro. es. Y que pueda trabajar por horas y me refiero a por horas porque estamos hablando de que, a ver, la gran mayoría de los conductores de la locomoción colectiva no tienen un mal comportamiento. Es una minoría compleja que trabaja como sea, y ese como sea iba incluido algún tipo de consumo de sustancia. Y se está trabajando en eso desde las líneas, desde la Asociación Provincial de Taxibuses, que hemos trabajado harto con don Alejandro Riquelme también ahí. Entonces, lo importante es que se mejore el servicio. ¿Y cómo se mejora el servicio? Con mejores condiciones laborales para los trabajadores. ¿Y cómo se hace eso? Lo conversamos. Nos hemos paseado en los últimos meses por los 18 terminales donde tenemos acciones. En Concepción se sumaron los últimos 6, pero tenemos 18 empresas, la mitad de las empresas con algún programa preventivo, dependiendo el tamaño de la empresa, la estrategia. Y ahí nos dicen, o sea, aquí lo voy a poder decir, ¿sabes? Que trabaja de 6 de la mañana a 2 de la tarde y tus 8 horas, 9 horas y no trabajes de 6 de la mañana a 10 de la noche. Porque es un tema. Sí, en algún momento se comentó eso, de hecho algún dirigente con el que nosotros entrevistamos que decía es que las condiciones laborales igual son jornadas muy extensas, entonces algunos, bueno, justificando un poco, utilizaban algunas opiáceos para en el fondo hacer frente a esas extensas jornadas laborales, como lo ocupaba un poco de justificación. Sí, claro, o sea, pero eso no es lugar. Sí. O sea, hay que ser consciente de, más allá de estos accidentes, hay que ser consciente de que hay circunstancias en las que las condiciones laborales no le permiten al trabajador rendir, pero también tienen un incentivo perverso, que entre más boletos corten, entre más cuotas, más plata ganan. Entonces es complejo y al final del día yo creo que muchos, el ejemplo de, no sé, un par de líneas que no quiero nombrar alguna en particular, pero hay un par de líneas bien grandes en el Gran Concepción, que tienen fila de conductores para querer trabajar en esas empresas porque ellos tienen mejores condiciones laborales que cualquier otro. Entonces, esos ejemplos hay que seguir y hay que armar un modelo de calidad de atención. El transporte público es crítico. Más de la mitad de las personas que viven en la región del Biobío se movilizan en transporte público. Y ahí también usted mencionaba que, bueno, han tenido estos acuerdos con algunas líneas, pero no son todas. Entonces, todavía faltan líneas que estén entonces incorporados dentro de este programa o que no han logrado llegar. ¿Qué pasa con las que no están todavía? El año pasado trabajamos con cerca de 28. Ya. Este año los invitamos a postular a los programas de manera formal, porque el año pasado hicimos un trabajo que no estaba, bueno, lo que no se mide no existe, entonces no está en nuestras métricas. Entonces ahora los metimos todos al programa, postularon 18 empresas y las otras siguen con algunas acciones. O se dedicaron exclusivamente a hacer control, que tampoco es malo, porque entiendo que tienen acuerdos también de acciones preventivas, no con nosotros, pero lo importante es que sigan haciéndose, si al final del día lo que nos interesa es eso. Así que estas 18 empresas están trabajando, vamos a seguir teniendo acciones y vamos a seguir invitando al transporte público a sumarse a temas. De hecho, tenemos algunos acuerdos con una universidad en particular que muy probablemente construyamos acciones de difusión, videos para WhatsApp y otros a través de los equipos para presentárselo a las asociaciones, para poder difundirlo y seguir insistiendo en la temática.
Director, así como se acuerda cuando alguna vez conversábamos de la ley tolerancia cero de alcohol y que al principio todos nos poníamos las pilas con tener al conductor designado, pero normalmente esas medidas se van relajando y uno se va olvidando. ¿Cómo se trabaja en este aspecto para que efectivamente no tenga que pasar otro accidente, para que nuevamente no volvamos a estar alerta y esto sea un músculo que se vaya reforzando finalmente entre el trabajo de las instituciones públicas con también las empresas, para que en el fondo se incorpore ya como dentro de la dinámica y no se relajen finalmente las acciones? O sea, primero que todo son las condiciones de trabajo del sistema completo. Ahí no me voy a meter más porque eso lo tiene que ver el colega Henry Campos, que es él el jefe de todo de esa. ¿Y hay trabajo mancomunado ahí? ¿Han podido? Sí, hemos trabajado, lo hemos visto y efectivamente un alto interés. De hecho, la postulación de estas 18 empresas se basó en la invitación que le hace la Seremi de Transporte a postular a los programas en el mes de enero-febrero. Y por otro lado también, yo creo que estas cosas por un tema más académico, creo que, o de convicción, formación personal y profesional, creo que la única forma de hacer cambios en esta materia, cambios permanentes, más allá de la ley, es que las cosas estén instaladas en la cultura de la empresa. Y la cultura de la empresa se interviene a través de protocolos claros y personas a cargo de recordarlos día a día. Y eso, y para allá va. Yo creo que para allá va. Tenemos algunas líneas más comprometidas que otras, pero finalmente, por lo menos en la calle, nosotros vemos que hay mucho menos conductores que están marcando positivo, y eso es una buena noticia. Y una tranquilidad para las personas que pueden ocupar el transporte público, que ocupamos el transporte público de manera permanente o de manera ocasional, porque de verdad, o sea, el último fin de semana largo, una hora el operativo, solo conductores de locomoción colectiva, en un punto clave que no pueden pasar por otro lado, y cero. Perfecto. Tiramos 10 máquinas y los 10 conductores, nada, de distintas líneas, entonces, y ahí siempre teníamos personas positivas de la conducción. Entonces, por lo menos hay una conciencia o hay una inhibición de cambiarse a otro rubro, de no salir o de tener más cuidado, pero por lo menos en los datos del tolerancia cero, de todos los controles que hemos hecho este año, no hemos tenido incidentes más allá del de enero, que fue en el sur de la provincia de Concepción el positivo, y no hemos tenido más incidentes de aquí. Bueno. Y esperamos que eso se mantenga, toco madera. No sé si esto es madera. Estaba pensando lo mismo. Salir para atrás. Trupán, tiene algo de madera. Director, bueno, hemos estado hablando así del transporte público en este caso, pero el programa tiene nombre Prevención del Consumo de Drogas y Alcohol en Espacios Laborales. ¿Hay algún otro rubro que para ustedes como Senda esté siendo focalizado? Porque claro, quizás uno tiene más relacionado el consumo de alcohol y drogas en momentos que son más de esparcimiento o en momentos más personales, pero no necesariamente con el trabajo, más allá de lo que a lo mejor estábamos hablando, en este caso en específico del transporte público. ¿Hay algún otro rubro que ustedes estén también focalizando este programa de prevención del consumo de drogas y alcohol? O sea, tenemos distintos rubros. El principal es transporte en general. Porque tenemos empresas, por ejemplo, en Los Ángeles tenemos prácticamente tenemos 6 empresas igual que son de logística, asociadas la mayoría a forestales, bueno, y a la CMPC, que es lo mismo. Pero son de transporte, de logística, harto trabajo en esa materia, porque igual, como lo conversábamos antes de iniciar, si bien es cierto, están preocupados de las acciones preventivas, pero también están preocupados de cómo va cambiando el espectro, y empresas como estos holding también están exigiendo, oye, también necesitamos que ustedes tengan dentro de sus camiones, de sus operadores, claridad con el tema de drogas, porque esto yo creo que viene a quedarse. Los ejemplos que ha dado desde el presidente de la República hacia abajo, por ley, todo viene a dar un ejemplo que muchas veces las personas dicen, oye, pero
¿Qué pasa con la autoridad pública? ¿Qué tan infiltrado puede estar el consumo de sustancias? Y esto venimos hablando del año 2006. El decreto 1215, el que hace los controles aleatorios históricamente viene desde hace 20 años se tienen espacios de control, pero ahora estos espacios de control incluso van a ser publicados sus resultados. Y eso es complejo. Hay una construcción ahí de que no es tan solo que tiene que tomar tratamiento, como lo dice, no, es que si usted está en el espacio público y es consumidor de drogas y no está certificado médicamente, porque puede pasar, alguien que esté tomando Sametsid para la concentración con receta médica le va a salir positivo en anfetamina, y eso es real. Pero si tiene un certificado médico y un tratamiento, por cierto, es entendible. Todos los que tenemos TDAH sabemos que yo no tomo Sametsid, pero es maravilloso para muchas personas, para la vida. Sí. No, pero ahí es relevante, como dice usted, director, el tener la visación de un doctor, Así finalmente. Sí, no, ya también tener la notificación de decir, oye, estoy bajo este tratamiento, que también es importante. También es importante. Sí. Bueno, el director de Senda Bio Bio, Byron Martínez, conversando acá en Mesa de Noticias acerca del trabajo que han estado realizando específicamente con el transporte público. Recordemos que en algún momento el año pasado esto estuvo bastante complejo desde la perspectiva de la detección de conductores que habían estado haciendo su labor bajo la influencia de sustancia, y hoy día entonces ya tenemos buenas noticias porque lo que va del año solo se ha detectado en enero, además, así que ya llevamos ahí un rato pasado. Así que muchas gracias, director, por venir a contarnos también estas buenas noticias y actualizarnos también con el trabajo que se está realizando en esta materia. Gracias, director. Muchas gracias a ustedes, lindo día y buen fin de semana. Para usted igual.